a este tema Nacho Barrios desde el lugar. Adelante, Nacho. Hola chicos, sí, nos encontramos aquí donde se vive un drama familiar. 7 hermanos que atravesaron por una muy tremenda situación, una bestia. Su padre biológico no solo que los maltrataba, sino que también abusó de las hermanas de Lautaro con quien estamos hoy para que nos cuente un poco este drama que estás viviendo y cuál es tu reclamo puntual para con tu padre. Hola, buenas tardes. Yo el reclamo que hago puntualmente es para que nos puedan dar un abogado para poder que esto se pueda solucionar. Mi papá abusó sexualmente de mis hermanas y físicamente nos maltrató a todos desde que tengo uso de razón. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que esto se haga público porque él está libre hoy en día, él está sin ninguna nada, nosotros golpeamos todas las puertas y no tenemos ninguna respuesta hoy al día de la fecha con nada. Y queremos que esto se haga viral para que él pueda, él pague por lo que nos hizo. Lautaro, contanos, para todos los que nos están viendo, vos sos hijo de este hombre de nombre. Daniel Juan Enríquez, él vive en Torcuato, trabaja en la remisería JJ. Él actualmente trabaja ahí y vive en Torcuato. ¿Y cuándo comenzó todo? ¿Vos cuántos años tenés y cuándo comenzó esta etapa de maltratos y de abuso para con tu hermana mayor? Sí, mi hermana mayor. Él empezó a cometer el delito de violación cuando ella tenía 3 años y lo hizo hasta los 21 años, que fue cuando ella se escapó y nosotros la acompañamos hasta a la estación y ella se tomó un micro hasta Santiago del Estero. Ella ahí tuvo contacto con una de las hermanas de mi mamá y ahí ellas la ayudaron y la ayudaron a poder ir a hacer la denuncia. Viajaron acá a Buenos Aires y ellas hicieron la denuncia, pero por falta de testimonios, por la manipulación que él hizo con todos mis hermanos, la causa quedó archivada y ahora nosotros golpeamos todas las puertas y no nos da ninguna solución para que esto se pueda solucionar. Y él todavía sigue viviendo con una hermana mía, la más chica, que nació 6 mesina. Ella es discapacitada y nosotros no queremos que él siga viviendo con ella, porque no tenemos la seguridad de que va a estar ella bien y que no le va a hacer nada. Lautaro, contanos vos cómo es vivir con un monstruo, qué tipo de vejaciones viviste tanto vos como tus hermanos desde que tenés uso de razón, nos comentabas anteriormente. Muchísimos, o sea, maltratos desde hasta agacharme y que me mete una patada, hasta mi mamá una vez se quiso ir al médico y él le partió un palo de escoba en la cabeza, intentos de abuso con mis hermanas, yo estuve presente en muchos de los actos, otros de mis hermanos también estuvieron presentes en muchos actos de violencia de él, más allá de cualquier cosa mala como uno chico que puede llegar a hacer, era todo corregido por golpes, por maltrato psicológico, por amenazas constantes, todo el tiempo era así, se manejaba de esa manera, él nos golpeaba, nos amenazaba, nos prohibía cosas, o sea, teníamos muy poco contacto con las personas, muy poco contacto con lo que era la vida real, él decía que todos nos querían estafar, que todos nos querían mentir, él todo el tiempo manejaba la manipulación uno por uno de mis hermanos, era una cosa que hablaba con uno, hablaba con otro y siempre era para resguardarse él y que nosotros no digamos nada por miedo. Era vivir con miedo y que sea tu sangre, tu propio padre, quien cometía, digamos, todo este tipo de maltratos. ¿Repercutió en vos de grande? ¿Sentís que hay algún tipo de secuela ante tanto maltrato desde chico? Sí, y yo recién a los 24 años, o sea, yo tengo el valor de poder decir, yo no quiero vivir más con esto, porque siento que yo no puedo seguir avanzando. Tengo proyectos, tengo mi pareja, trato de ser feliz, pero es algo que jamás se puede superar. Yo podría hacer como hicieron muchísimos de mis hermanos y optar dejar esto de lado y que la vida continúe, pero no puedo porque está mi hermana de por medio, porque está mi mamá, porque está mi otro hermano más chiquito que vive con él y yo no puedo vivir en paz sabiendo que él está disfrutando de una felicidad que nos roba a todos, porque o sea, nosotros no podemos estar bien. Todo el tiempo vivimos con miedo, tenemos delirio de persecución todo el tiempo, hay traumas que nos quedaron con un montón de cosas y eso se vive constante, el miedo y el dolor que él nos causó, es algo que lo tuvimos que aprender a superar cada uno de mis hermanos, o sea, fue difícil, pero lo tratamos de procesar y cada uno
eligió un camino distinto. Hoy en día mis hermanos optaron no ayudarme a mí en esto y yo los respeto a ellos, pero yo necesito que me ayuden porque es algo que no puede pasar. O sea, él cometió un acto horrible hacia mi familia, hacia mi hermana, hacia todos nosotros, y hoy en día está en su casa feliz y disfrutando de una felicidad ajena, porque él no tendría que estar preso por lo que hizo. Él vivía mucho de las apariencias, o sea, no les comentaba a sus vecinos, a su entorno, lo que estaba ocurriendo y les hacía creer a ustedes que estaba todo bien. Sí, siempre él manejó la manipulación con todo el mundo, hasta con su propia familia. O sea, a su familia él le mostraba una cara de todo lo que pasaba. Para él éramos una familia que iba a la iglesia, éramos normales dentro de todo, tratábamos de aparentar siempre que estaba todo bien, que no había problemas, pero era todo mentira, porque él todo el tiempo se encargaba de mostrarnos que lo que él hacía estaba bien, que nosotros lo teníamos que tomar como algo natural y dejarlo pasar, porque las cosas eran así. Hay muchas cosas que él nos hizo hacer, por ejemplo, él nos mostraba películas, como unas películas que Prince, no sé si la conoce, que se trata de violación, todo, o sea, y él mismo nos mostraba esas cosas enfermizamente, o sea, sabiendo que se vivía una situación así en mi casa, él a propósito es como que buscaba y miraba esas películas como, no sé, de cierta manera burlándose de nosotros. ¿Y cuál es el reclamo que tenés vos puntualmente para con la justicia? ¿Qué les pedís en esta situación de querer cambiar tu forma de vida? Yo quiero la tranquilidad de saber que él está cumpliendo hoy en día algo en la que está cumpliendo una condena por lo que hizo. O sea, él abusó de personas chiquitas. Mi hermana tenía 3 años cuando él comenzó a hacer esto. Y el maltrato constante hacia todos, hacia mi mamá. Mi mamá se casó con 16 años con él y la manipuló todos los días. Desde que está con ella y se casó hasta el día de hoy la sigue manipulando. Ella vive con miedo. Yo lo que pido es que nos ayuden a conseguir un abogado para que esto se pueda movilizar un poco más rápido, para que él pague, porque él tiene que pagar lo que hizo. Chicos, si quieren les voy a pasar el retorno para que hablen con Lautaro desde el piso. Sí, Lautaro, ¿qué tal? Hola. Pablo Marchetti. Me gustaría que me cuentes un poco más esto que decías de las apariencias, para ver cómo funciona, ¿no? Un monstruo así, cómo era cuando se mostraba amable hacia, no sé, vecinos, hacia otra gente, cómo era su apariencia, digamos, cómo se mostraba. Él todo el tiempo eso lo cuidaba absolutamente, o sea, nosotros no teníamos permiso de decir nada a ninguna persona. Me acuerdo una situación en la que mi hermana vio a 2 caballos teniendo relaciones y como que lo asimiló a lo que él hacía con mi hermana. Y después cuando llegó a casa, él siempre tomaba esa metodología, encerraba a uno de mis hermanos, a los que, o sea, a los que lo mandaban al frente, vendría a ser, y les decía que estaba mal, que no tenían que decir eso, que les iba a pegar y así, etcétera, un montón de trabajo psicológico para que nosotros no nos callemos y no digamos nada. Nosotros íbamos a la iglesia y ahí en las mismas iglesias, o sea, nosotros teníamos que quedarnos mudos porque si no llegábamos a casa y él nos pegaba, nos maltrataba todo el tiempo por cualquier mínima cosa que nosotros decíamos o hacíamos, era motivo para que él nos maltrate, nos golpee, a mis hermanos, a todos. Lautaro, ¿en ningún momento algún maestro, algún vecino se dio cuenta de las agresiones que ustedes estaban sufriendo por parte de su padre? Sí, lo que pasa es que es como una fue todo como como que ignoraron masivamente lo que pasó todo el mundo. Como que lo tomaron por otro lado, o sea, siempre pensaron que podía llegar a ser una persona agresiva, una persona que reaccionaba bajo sus impulsos, porque él es como que siempre trató de llegar a ese punto, o sea, de manipular hasta la misma gente que lo rodeaba a él para... Él era un buen padre, luchador, que siempre luchó y él siempre aparentó eso. Él hacia las personas era eso, era una persona que era de bien, que tenía un trabajo bien, eso es lo que él quería ¿Él aparentar sufría todo el tiempo. adicciones? Y había gente que sí se daba cuenta, pero todos ignoraban. Él tomó mucho tiempo alcohol,
no al límite de ser alcohólico, así de ponerse todo el tiempo alcohólico, pero sí tomaba alcohol. ¿Y la violencia era en reiteradas ocasiones en presencia de todos los hermanos? ¿Ustedes cuántos hermanos son? Nosotros somos 7 hermanos, uno que falleció al nacer y mis otros 6 hermanos. Sí, o sea, él lo hacía, o sea, nos golpeaba por cualquier tipo de situación. Pasaba algo y él actuaba en el momento, y también lo hacía en presencia de todos, como para decir, si ustedes hacen algo como hizo él, van a recibir el mismo castigo. Porque él también siempre nos dijo como que las cosas eran así. Uno cometía un error, uno hacía algo de chico, no sé, rompía algo, y él los encerraba y los daba vuelta con un cinto, los golpeaba, porque era su metodología. Para él las cosas eran a los golpes, al maltrato, y así siempre se manejó con nosotros. ¿Sabés si él se crió de esta manera también y por eso se los inculcó a ustedes? ¿Tenía esta reacción hacia ustedes? ¿Cómo? No le entendí la pregunta. Si él se crió, tus abuelos criaron a este hombre también a los golpes. Por lo que él nos contó, también porque él siempre nos contaba cosas de su infancia y todo, el padre de él sí era muy agresivo con él. Lo golpeaban mucho, si hacían cosas que cualquier chico haría, o sea, la represalia era golpearlos. Ahora, Pero también abuso Y sexual. el padre de él siempre tuvo esa metodología. es terrible lo que contás, es como ¿Cómo? es terrible lo que estás contando, es como si lo hubiesen naturalizado, ¿no? Como estas cuestiones anómalas, para ustedes es natural porque es lo que vivenciaron desde el grupo de origen y Era tu papá algo también. que vivíamos. Sí. La pregunta Sí, es horrible porque yo con mi... Sí. No, por eso, sí, contanos eso y qué fue el punto en que dijeron, basta, esto hay que empezar a investigarlo y que llevarlo a la justicia para que resuelva. Porque nosotros teníamos mucho miedo con respecto a mi mamá, mi mamá todavía sigue viviendo con él. Él actualmente, ella vive con él. Ella se fue a Santiago del Estero, a la casa de mi hermana, y nosotros empezamos a movernos con mi hermano, fuimos a todas las fiscalías, porque era todo el tiempo miedo constante a que pase algo si nosotros hablamos. Yo le pedí ayuda a mis hermanos y ellos me dijeron que no, porque ellos tenían una vida, porque ellos ya habían superado todo lo que pasó y no querían ningún tipo de exposición. Y yo obviamente que los respeté, o sea, no estaba conforme, porque yo hubiese esperado que todos mis hermanos salgan conmigo a pedir justicia por lo que se hizo. Yo creo que ahí nos hubiéramos movido un poco más rápido. Pero ahora que estás lamentablemente hablando, la manipulación que él nos Sí. hizo. ahora que estás hablando, Sí. ¿les tomaron la denuncia? A nosotros, a mí, a mi hermano, que es el que me acompaña ahora en esto, que se llama Lorenzo, no nos tomaron la denuncia, porque nos dijeron que lo único que podían hacer ellos era hacer como un asentamiento de lo que nosotros estábamos diciendo por el tiempo que había pasado. Ahora, ¿él dónde vive y con nosotros quién vive? Porque fuimos eso... a la comisaría de la mujer. Él vive en Torcuato, vive con mi mamá y vive con mi hermanita, la que nació seimesina, que tiene 7 años, y vive con mi hermano, que tiene 16 años. ¿Y por Ellos qué todavía ahora, viven con él. Sí, ¿por qué ahora Él- deciden denunciarlo? ¿Por qué justo ahora, no? ¿Pasó algo que fue el detonante? O sea, porque nosotros teníamos mucho miedo y siempre lo hablábamos al tema y queríamos encontrar una solución. Pero teníamos miedo que no sabíamos la reacción de él, no sabíamos él contra qué se iba a encontrar cuando todos digan la verdad. Él estaba seguro de que nosotros todos íbamos a callar, que nunca íbamos a decir nada, él estaba re seguro de eso. Y nosotros decidimos romper esa barrera del miedo que sentíamos, la manipulación que él nos hizo y decir basta. Porque ya pasaron 24 años, yo tengo 24 años, y los 24 años son años de vivir atormentado con esto. Porque hasta siento que yo hice las cosas mal, por no haber hablado antes, por no haber dicho algo antes a una persona o algún adulto, a algún profesor, pero no podía, era como que había algo que
que hasta a mis mismos hermanos hoy en día le pasa. Lau- Es ese miedo al no saber qué va a pasar después. Lautaro, ¿crees que si los vecinos Sí. o alguna gente cercana que sabía del caso, como vos decías, hubiera hablado, las cosas hubieran sido distintas? Digo esto porque también está bueno ponerse en el lugar, ¿no?, de cuando sabemos que hay violencia, ¿no?, en algún vecino, y qué debemos hacer, ¿no?, en esos casos. Porque por ahí está bueno involucrarse, decir, denunciar. Lo que pasa es que la gente no actúa, no se involucra porque es como también complicado. Por ahí uno, es como dice, uno se mete y termina como comedido y por ahí no, más que un problema, generar un problema y la gente evita eso. Lo que pasaba con nosotros era que más allá de que él trataba siempre de ocultar, había vecinos que escuchaban. Hubo una situación en la cual él intentó abusar, la última vez que intentó abusar de mi hermana, y estaban en el patio de mi casa y los vecinos estaban al lado, o sea, escuchaban todo lo que hablaban. Él ahí le dijo que estaba enamorado de ella, que si ella se iba, él se iba a morir. Eso le dijo él a mi hermana. Y los vecinos estaban escuchando todo eso. Y yo creo que es porque la gente en casos así es como que la gente prefiere no meterse, prefiere no opinar por miedo a que por ahí las cosas queden en la nada y quedar como metidos, como mal, digamos, no sé. Gracias, Lautaro. Esperemos que este problema que vos estás sufriendo, vos, tus hermanos, las distintas agresiones y abusos, se lleguen a la justicia y este hombre esté en donde corresponden, en una cárcel. Absolutamente. ¿Vamos con Jackie? Sí, ¿te parece si vamos con Jacqueline, que está en Luján, en donde la desesperada búsqueda de Lucía? Adelante, Jackie.